So near the end of the meditation, as the sun was going further down, a breeze, a very gentle breeze started to come in through the window, and it was it was so fresh. Entonces, casi al final de la meditación, cuando ya se estaba poniendo el sol, empezó a entrar una brisa muy suave por la ventana y se sentía muy, muy fresca. And I could feel it, of course, on my skin, and even through my shirt, I could feel it. And I thought, oh, this is what starting again feels like. This is what it feels like in my body and in in my in my being. Y entonces el viento, la brisa fresca la pude sentir en mi piel, en mi cara y a través también de la ropa. Y se sentía muy bien y de pronto me dije a mí misma, a mí mismo, esto es lo que significa comenzar de nuevo, empezar de nuevo. Yeah, yeah. And, earlier in the meditation, I was watching an ant on the floor, and it was it was trying to get under a piece of furniture, and there was no place for it to get under. So it turned and went in a different direction. It started again. Y antes, más antes en la meditación, me fijé en una hormiga que andaba en el piso y vi cómo se acercó a un mueble y como que quería meterse por abajo del mueble, pero no había espacio para ella. Y entonces se dio la vuelta y se fue. Y también eso para mí fue como empezar de nuevo. Ya dejó de insistir ahí, fue a otro And, lado. and I also noticed that, it went in a different direction, but then it turned back and it went along the side of the piece of furniture and was able to go in from behind. Pero entonces después la vi como se metió por la pared, a un lado de la pared, y vi cómo se metió por atrás del mueble, y ahí es donde pudo entrar hacia abajo del mueble, entonces le dio la vuelta, y empezó de nuevo. So clearly, I mean, sometimes we have to start again. We must start again. I've been seeing so many photos of the terrible fires in Los Angeles and all the neighborhoods where there's nothing. And I was thinking, all those people, they have to start again. And really, we all do. If someone we love dies and we feel full of grief, we have to start again. If we if we break a leg and can't walk for a while, we have to start again. Y de alguna manera muchas veces tenemos que empezar de nuevo. Estuve viendo fotos de los terribles incendios en Los Ángeles y la destrucción total de las casas y toda esa gente, va a tener que realmente empezar de nuevo. Y también si alguien cercano a nosotros muere, ah, de alguna manera tenemos que empezar de nuevo. O si nos rompemos una pierna, tenemos que empezar de nuevo. Yeah, and of course, starting again isn't always something pleasant and exciting. It can be
oh, how can I, it can be very difficult and I can be so tired and so confused. Ujú. Y por supuesto, empezar de nuevo a veces puede ser algo muy, muy difícil, muy doloroso, a veces muy cansado, como en estos ejemplos que viste de que alguien murió, sí. Ujú. Yeah, Es difícil, puede ser difícil empezar de nuevo. yeah. And sometimes, we know, okay, I know what I have to do to start again. And sometimes we don't know how to start again, right? Y a veces sabemos cómo empezar de nuevo, pero hay veces que no tenemos ni idea cómo podemos empezar de nuevo. I was talking with a friend recently, and I don't remember why, but we were talking about uh, two. We were actually talking about two different ways um, for learning, or actually two different ways that businesses, companies train people to do their jobs in the company. Hace poco estaba hablando con un amigo y nos metimos al tema de cómo dos empresas, negocios, estaban entrenando a las personas en el negocio de dos maneras diferentes. Cómo And hacer one of negocio, the perdón, cómo hacer negocio de dos maneras diferentes. dos maneras diferentes, and one way is called just in case, and what that means is you try to think about everything that could possibly happen, every change that could happen, and you try to have a plan, an idea for how to get control of that, how to manage that if that happens. So you learn many, many, many things, many techniques and so forth. Mm. Entonces, una manera se llama por si acaso, por si acaso sucede. Y es realmente entrar a todas o pensar en todas esas situaciones en que pueden suceder y cómo solucionarlas. Entonces, la persona se enfrenta a muchas diferentes maneras de lo que puede suceder, de cualquier cosa que puede suceder en la empresa. Y entonces se aprende todo eso. Es una manera. Ujú. Yeah, yeah. So the emphasis there is on having a lot of techniques, knowing a lot of things, thinking about what could happen, and of course, this is all very useful. Sí, entonces la idea en este caso es aprender muchísimas técnicas, aprender muchísimas cosas y puede ser muy útil. The other way of learning and of training people is they call just in time, not just in case, but just in time. La otra manera de entrenarse es justo a tiempo, no es por si acaso pasa, por si acaso sucede, sino justo a tiempo. Yeah. So this is different because you're not now pulling everything, you're not drawing on all these other techniques and things you're right here in this time with the situation and looking at everything that's going on. Just in time, you're going to respond. Entonces sí, esta es, si sucede algo, es
con todo, ir con todo el enfoque hacia esa situación y buscar todas las maneras en cómo se pueda entrarle a esa situación. No es por si acaso sucede, sino justo cuando sucede, entonces entro con todo a esa situación. I was very surprised to learn that that these two ways of learning are very important in companies that are involved in supply chains. You know, like you want to know if we're going to sell Hondas in Mexico, how do we manage all of that so we don't have too many but we don't have too few, right? And the surprise was that the companies that rely most on just in time rather than just in case have been much more successful. What a surprise. Entonces sí, me enteré que muchas de las compañías que trabajan como eh, eh, ah, dar en cadena, ¿no? Creo que se llama cadenas de producción. Ajá. Cadenas de producción. Ajá. Uh, Sí, como por ejemplo de carros, dijiste, de Honda, de onda, sí, por de onda ejemplo, en México. Ajá. de Honda en México, ah, aplican esta forma que se llama a tiempo, o al momento, diría, ¿no? Creo que queda mejor, ¿no? Justo al momento. Y se ha visto que cuando se aplica esta forma, tienen más éxito que cuando aplican por si acaso sucede, sino en el momento. Mm. So an example, a very simple example of maybe of just in time, um, happened to me a couple of days ago when there were all the blockades all over Oaxaca. You couldn't take a bus, you couldn't take a taxi. Un ejemplo de esto justo en el momento me sucedió a mí hace unos días cuando Oaxaca estaba totalmente bloqueado y no podía yo moverme, conseguir un taxi. And of course, I was making use of things I knew about. Well, just in case I can't go that way, you know, I can go around that way. I knew that, right? But sometimes I didn't know how I was going to be able to get where I was going. Sí, pero también estaba yo usando esa otra forma, ¿no? Si en este caso no funciona esto, entonces voy a usar esta otra forma, pero a veces de plano no tenía idea de cómo poder llegar a un lugar. So, so that in that day, I ended up walking because places I had to go. I ended up walking many kilometers through the city, and I was on my way home, and my knee was beginning to give me a lot of pain. Mm. Entonces ese día resultó que pues tuve que caminar muchísimo, muchos kilómetros, caminé por toda la ciudad y cuando regresé a casa, mi rodilla empecé a sentir mucho dolor en la rodilla. And so I, I, I started to, you know, I wondered, am I going, my knee is really bothering me. It's difficult to walk. Am I going to be able to get to my house? And oh, my knee has never been this much of a problem before.
Is this yet another medical problem that I'm going to have to deal with? And what does this mean? I mean, am I going to become like an old person now who can't really get around very much? And, what am I going to do about this? I mean, am I going to end up having a knee replacement or something? And so I'm trying to walk up this hill and it's hot and I have a lot of pain. Entonces, lo que le pasó es que pues la rodilla empezó a doler más y más, se preguntaba si podía llegar a su casa y en todo esto la mente empezó como ¿qué pasa? Nunca me había sucedido esto, quizás esto vaya a ser otro de mis problemas físicos, se va otro más de tantos problemas físicos que voy a tener que enfrentar. Quizás voy a tener que hacer un reemplazo de la rodilla y en el calor y todo abrumado con el dolor. And then the words came to me very clearly in my mind. Empieza de nuevo. Entonces That was it, just one time. llegó la frase, empieza de nuevo. And when I heard Empieza de nuevo, begin again, it was not a big dramatic thing, and yet it was a very powerful shift happened. And the problem of my knee disappeared. Entonces, cuando internamente escuché esta frase, empieza de nuevo, no fue así algo muy dramático, pero hubo un cambio como poderoso y algo sucedió y la rodilla ya no dio problemas. Hubo un cambio. And I want to be very clear here when I say the problem disappeared, because really nothing changed. My knee still, really, I had so much pain. I still was a little worried about, was I going to be able to make it home? So everything was the same, except it wasn't a problem now. Quiero que quede muy claro. La rodilla sí dolía y tenía preocupación por si podía llegar a casa caminando con ese dolor. Pero lo que cambió fue que eso ya no era un problema. Yeah, it's a little difficult to say what I want to say here. I mean, I could also say, yeah, and I still had that problem, but it wasn't a problem anymore that I had that problem. Claro, puedo también decirlo de esta manera. Claro que tenía un problema, pero eso ya no era un problema. Ujú. Sí se entiende. So as I noticed this change, I did also start, what just happened? What's going on? What's different? And what I noticed was that where I was and when I was had really opened up. And here I am with this pain in my knee, trying to get home, but there's also trees and there's a breeze and there's this very noisy traffic that I don't like, and there's a whole world here. Sí, entonces lo que pasó cuando apareció esta frase fue que aparte del dolor de la rodilla, de pronto se abrió otro espacio, el darme cuenta dónde estaba y con aquello
que yo estaba en el momento. Me di cuenta que estaban los árboles, la brisa, el tráfico que me molesta, pero todo aquello, además del dolor de la rodilla. So my experience in that just that one moment, that little change, my experience opened up. My Ujú, my being here now opened up. ujú, Um, ujú, and um, and I realized, oh, I was I was inside a big story. Now, I'm not saying I'm calling it a story doesn't mean it's not true. I was in a story of D and his knee and his pain and his problem and what's going to happen now. So I'm inside this story. And it's a very small place compared to this big, you know, calzada that I'm walking up and this world that I'm in. And when that opening happens, it's not that the problem it's not that the problem disappears, but it's no longer something interfering with my life and with ujú. me. It's Allá es it's muy it's largo. melted into my life and me. ¿Entiendes? Este, am, lo que quiero decir es que se abrió la experiencia y me abrí a este aquí y al momento y a todo esto que es más. Y me di cuenta que yo estaba encerrado en una historia de yo y de mi dolor y de mi qué me va a pasar. Y esa historia me aprieta, es muy, comprime. Y, y entonces lo que pasa con el instante en que hay este cambio es que se abre, se expande, me expando a mucho más, ujú, a una experiencia más amplia, más espacio. Ujú, So this experience was for me another example of how this practice of meditation that I have and this working with koans that I do, that what happens as I continue with this is that all of these things that I thought I experienced as being against me, as interfering with me, as interfering with my life, they all become absorbed into my life. mm, Here they are, they're all absorbed into my life. My grief is absorbed into my life, my fear, my and uh, this gives a great sense of freedom, and of course also a wonderful kind of peace of mind, even in the middle of disturbance. sí, entonces lo que quiero ¿Puedes también decir recordarme? es que esta práctica que tengo de la meditación y de los koans me ayuda a darme abrirme a esta experiencia y me da más, más libertad, más, ¿qué más dijiste? Ah, And in the end, all it is being available. mm, It's just being available to the life that I already have, which is, it is this individual life with this individual story, but it's also this whole vast, unbounded everything. mm.
Ujú, a final de cuentas, lo que realmente se trata es estar como disponible, estar abierto a esto, a todo esto, a esta inmensidad. Ujú. Y otra cosa que dijo Di antes también es que, ahora me acuerdo, es que lo que hace esta práctica de meditación y de Koan y que lo ha ayudado es que puede integrar el dolor y aquello en lo que está como en contra de nosotros, aquello de lo que nos separamos, lo vamos integrando a nosotros. Entonces, este dolor o estos pensamientos difíciles, lo que sea, se vuelve parte de nosotros. No, no estamos peleando con esto. So, Perdona, es una frase que se me hizo de lo que estás comentando, que es que en vez de interferir con mi vida, lo absorbe dentro Ya. de mi vida. En vez de que sí, interfiera, claro, lo gracias, Tere. absorbo a mi vida. Gracias. Gracias. Yeah, yeah. So, and I noticed, when that was such a little thing with my knee. What a little thing, it was. And yet, really everything changed in that moment. Um, and, and it changed because I let go of my story and I let go of an image of myself. I didn't do it, it happened. It happened. My story let go, image I have of myself let go, even even any big picture I have of the world let go. And I'm just here with right now. I don't know if you can hear them, but the sound of the la campana en la iglesia muy cerca. Ujú. En este Entonces, momento. entonces fue algo pequeño eso que me pasó con mi rodilla. Y sin embargo, en ese pequeño momento sentí como pude dejar ir la historia. En realidad no es que yo cuando apareció el empieza de nuevo, no es que yo dejé ir la historia, sino la historia misma se soltó, se deshizo. ¿M? Y entonces, y todo lo asociado a esa historia y la dejé y entré a esto, como dice la campana, o lo que hay en el momento. So for me, this was a teaching about suffering Mm, and how really a teaching about suffering and how suffering ends, you know? At Entonces, least till the story and the image and everything starts up again. But eventually all of that becomes less and less powerful, and even that gets absorbed and isn't something against me. Yeah? And remember that Virginia, see. sí, sí se me va, sí, no, no te puedo seguir tanto. A fin de cuentas, esto era una enseñanza acerca del sufrimiento, ¿m? De cómo soltar, cómo soltar el sufrimiento o cómo trabajar con el sufrimiento. Porque en esto que pasó, de alguna manera, al soltar la historia, se suelta también el sufrimiento asociado a la historia. And, Ah, and I noticed that almost always when I'm miserable, I'm suffering, I'm there, it's taking the form of the thought, this shouldn't be happening to me. This shouldn't be happening at all. y he notado que cada vez que entro a este sufrimiento, eh, hay este pensamiento, esto no me debería pasar, esto no me puede pasar a mí, no me debe pasar a mí. Ujú. Ahí entro al sufrimiento. Mm. So, for example, what's happening in the United States, which is even much worse than it was a week ago, Sí. it's happening. And
Okay, so we're losing a lot of 70 years of hard work to bring equality and justice and fairness to Entonces, everybody in the United States. Okay, so empezamos de nuevo. entonces, claro, lo que pasa en Estados Unidos ahora, esta semana, que es peor de lo que pasó la semana pasada todavía, en donde se están perdiendo 70 años de luchas por alcanzar justicia, igualdad y todos estos derechos y que se están perdiendo, es simplemente, esto es lo que está pasando y hay que empezar de nuevo. And we can begin just in time. You know, maybe we don't want to begin, just in case and try to, but just in time right now. Y entonces quizás empezamos justo desde este momento, no por si acaso a ver qué va a pasar, todas las situaciones, sino esto está pasando justo en esto. Mm. So lo siento, he hablado muchísimo y realmente quiero escuchar tus respuestas, sus respuestas. ¿Qué pasa para ti en la semana, la meditación? Y si hay preguntas sobre lo que he dicho, por favor, confróntame, enfrentarme. ¿Ok? Ya, por favor. Gracias por escucharme. Sí, Y tú puedes investigar, checar lo que digo para tú mismo. claro. Tú puedes checarlo en tu experiencia. No tienes que aceptar ni creer nada que digo. Es tu experiencia. ¿Qué es la puerta para eliminar o al menos disminuir profundamente tu sufrimiento e incluso el sufrimiento de las otras personas y toda la vida del mundo? Sí, ok.